Assalamu alaikum. Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo vamos a aprender palabras árabes por cada letra del alfabeto y vamos a ver cómo leemos estas palabras y cómo las escribimos usando los cuadros de las formas de las letras que tomamos en el último vídeo. Empezamos con la primera letra, que es alif, y luego en otro vídeo hablaremos sobre esta cosita encima del alif que se llama hamza. Ahora vamos a hablar solo sobre palabras y aquí tenemos un ejemplo para la letra alif en la forma inicial, que es udun. 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 Esta palabra significa oreja. ¿Pueden reconocer las letras aquí? Es fácil. Como aprendimos en el último vídeo, la letra alif se escribe en la forma inicial y la letra dal en la forma media, la letra nun en la forma final. Referimos a los cuadros. Aquí tenemos la letra alif en la forma inicial, la letra dal en la forma media y la letra nun en la forma final. Udun. Y así como pueden escribir y leer la palabra udun, y es lo mismo con el resto de las palabras. No olviden que las letras alif y dal son letras especiales en que no se unen con letras posteriores. Un ejemplo para la letra alif en la forma media es rijal. 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 Hombres. Aquí la ra es en la forma inicial, la jim es en la forma media, la alif es también en la forma media y lam en la forma final. Como hicimos en la última palabra, referimos a los cuadros y aquí tenemos la letra alif, la letra ra en la forma inicial, la letra jim en la forma media, la letra alif en la forma media y la letra lam en la forma final. Rijal. La letra alif en la forma final, aquí tenemos la palabra bada'a. 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 Es un verbo en el tiempo pasado que significa él empezó. Otra vez aquí tenemos la ba en la forma inicial, la dal en la forma media y la alif en la forma final. Otra vez, referimos a los cuadros. Aquí es la ba en la forma inicial, la dal en la forma media y la alif en la forma final. Bada'a. Y así, en la misma forma pueden escribir y leer cualquier otra palabra. Espero que les haya hecho todo claro con este método. Y para el resto del alfabeto tomaremos justo palabras sin explicaciones. Ok, la segunda letra es ba. Ba en la forma inicial, beit. Beit. Casa. En la forma media, khubz. Khubz. Pan. En la forma final, tabib. 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 Doctor. La letra ta en la forma inicial, tufah. 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 Manzanas. En la forma media, kitab. 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 Libro. Y en la forma final, bint. Bint. Chica. La letra ta en la forma inicial, thawb. Thawb. Vestido. En la forma media, مثلث. 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 Triángulo. Y en la forma final, أثاث. 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 Muebles.
La letra Jim, en la forma inicial tenemos el ejemplo Jabal, 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 montaña. Y en la forma media tenemos Nujum, 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 estrellas. Y en la forma final tenemos Thelj, Thelj, nieve. La letra Ja, en la forma inicial, aquí tenemos el ejemplo Halib, 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 leche. Y en la forma media, Lahm, Lahm, carne. Y en la forma final, Milh, Milh, sal. Y finalmente la última letra para este vídeo, Ja. La letra Ja en la forma inicial, Khatam, 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 anillo. En la forma media, Dakhala, Dakhala, Dakhala. Es un verbo en el tiempo pasado que significa él entró. Y en la forma final, Faraja, Faraja, Faraja. También es un verbo en el tiempo pasado que significa él gritó. En el próximo vídeo continuaremos con el resto de las letras y tomaremos más ejemplos. Hasta el próximo vídeo. Salam.